Pocos personajes de la Biblia son tan místicos como José de Arimatea. Conocido por su audaz petición a Pilato del cuerpo de Jesús y su ofrecimiento de una tumba personal para enterrarlo, su historia tiene un significado aún mayor. Imaginemos que descubrimos una carta atribuida a este hombre enigmático, que ofrece un retrato vívido e íntimo de Jesús. ¿Qué podría revelar esta carta sobre el carácter de Cristo? ¿Y por qué está ausente de las enseñanzas y sermones tradicionales? Las respuestas se encuentran en antiguos escritos que mantienen viva esta sorprendente historia. La carta, que se cree fue escrita por José tras la crucifixión y resurrección de Jesús, describe no solo el aspecto físico de Jesús, sino también su profunda presencia y divinidad. Ofrece una imagen muy personal de un hombre que hizo que la gente le respetara y le temiera, yendo más allá de los relatos habituales de la Biblia. Si te gustan los contenidos que te ayudan a crecer espiritualmente, no olvides darle a me gusta a este vídeo, suscribirte a nuestro canal y unirte a nuestra comunidad para recibir más inspiración. Comencemos. En los Evangelios, José de Arimatea desempeña un papel muy importante, y sus acciones demuestran que era un hombre de gran fe y valentía. Miembro respetado del Sanedrín, José creía secretamente en Jesús como el Mesías prometido, a la espera del reino de Dios. Su decisión de reclamar el cuerpo de Jesús tras la crucifixión fue un acto de inmensa valentía, arriesgando su posición en un consejo religioso que había condenado a Jesús. Ofrecer su tumba para el entierro no solo fue generoso, sino también un emblema de devoción inquebrantable. Pero el significado de José va más allá de este acto singular. Algunas leyendas cristianas lo relacionan con el Santo Grial, símbolo de su estrecha conexión espiritual con Cristo. Aunque estas costumbres son sobre todo simbólicas, contribuyen a la sensación de que su vida es un misterio. Pero la carta que se cree que procede de él cambia el enfoque de una historia a un relato personal que ha interesado tanto a historiadores como a filósofos. Conservada entre manuscritos apócrifos, esta carta sigue siendo objeto de acalorados debates. ¿Fue escrita realmente por José o fue obra de los primeros cristianos que trataban de preservar tradiciones orales bajo su nombre? Los escépticos sostienen que su autenticidad es incierta, mientras que otros sugieren que recoge la esencia de su testimonio de la vida y el sacrificio de Jesús, aunque no la escribiera él directamente. A pesar de su origen incierto, la carta ofrece una narración que tiende un puente entre los aspectos humanos y divinos de Jesús, lo que la convierte en un documento de reflexión convincente. El hecho de que este relato siga siendo difícil de encontrar aumenta su atractivo. Este libro hace que queramos saber más sobre la vida de un hombre cuyas calladas pero importantes acciones tienen un significado duradero. La carta atribuida a José de Arimatea muestra una imagen muy personal de Jesús, mostrando a una persona cuya presencia iba más allá de lo que la gente experimenta normalmente. En una descripción particularmente vívida, José cuenta que encontrarse con Jesús era como estar en presencia de la paz y del poder. Sus ojos transmitían una luz que parecía llegar hasta el alma, ofreciendo consuelo y claridad a quienes estaban agobiados por la duda o el miedo. Esta serenidad iba acompañada de una voz que se describía como suave pero dominante, capaz de calmar el caos con unas pocas palabras. En los momentos en que la vida se siente abrumadora y la claridad parece inalcanzable, la comprensión y la guía pueden transformarlo todo. La carta de José de Arimatea ofrece una mirada a la vida de Jesús, una puerta para experimentar la serenidad y el poder que él encarnaba. Imagínese encontrar la paz descrita en esos ojos, la calma capaz de calmar la tormenta interior. Esto es exactamente lo que ofrece
El secreto de las apariciones de Jesús. Un camino hacia la claridad y la paz a través de sus revelaciones. Este ebook se adentra en sus profecías y ofrece una visión de lo que nos espera. Está disponible de forma gratuita en el comentario anclado, agárralo, ahora antes de que se agoten las ediciones. José entra en muchos detalles sobre la presencia física de Jesús. Sus expresiones mostraban una gran compasión, como si comprendiera todos los dolores y alegrías que puede soportar la humanidad. Su postura transmitía humildad sin fragilidad, moviéndose con un propósito que reflejaba una certeza inquebrantable en su misión. Estos detalles enfatizan el equilibrio entre divinidad y cercanía, y ofrecen una visión de un hombre que fue a la vez maestro y redentor. Además, la carta explora cómo las palabras de Jesús tienen la capacidad de cambiar vidas. Sus enseñanzas irradiaban sencillez, pero tenían una inmensa profundidad que perduraba en el corazón de sus oyentes. Hablaba del reino de Dios como una realidad inmediata que se podía abrazar mediante la fe. Incluso los más escépticos se sentían atraídos por la contemplación, y sus defensas se desarmaban ante la sinceridad y la convicción de su tono. Las reflexiones de José van más allá de las meras descripciones, profundizando en el impacto emocional de la presencia de Jesús. Escribe sobre momentos en los que Jesús parecía ver a través de las capas externas de una persona, llegando directamente a su esencia. Aquellos que se cruzaban con él cambiaban para siempre gracias a este extraordinario talento, que aportaba un indescriptible sentimiento de optimismo y revitalización. Joseph capta la esencia de estar en presencia de Jesús como algo que trasciende las palabras, una sensación de alivio de las cargas y de paz interior. Uno de los momentos más conmovedores de la carta se centra en Jesús durante sus últimas horas. Describe cómo, al mirarle a los ojos mientras colgaba de la cruz, no vio ira ni desesperación, sino una misericordia inquebrantable. El amor y el perdón irradiaban de Jesús, incluso mientras soportaba la cruz. Un testimonio silencioso, pero poderoso, de la esencia eterna de su misión. A través de las palabras de José, obtenemos una visión de Cristo que resuena tanto con la majestad divina como con la vulnerabilidad humana. Un equilibrio que sigue inspirando reflexión y devoción. En la carta, vemos cómo Jesús, sin alardes de poder, dejó una impresión indeleble en sus seguidores por la sencillez y claridad de sus palabras y obras. José relata momentos en los que Jesús estaba en medio del caos, pero emanaba una calma que parecía extenderse por toda la multitud. Un ejemplo describe a Jesús frente a un grupo de escépticos, su mirada inquebrantable y llena de comprensión, desarmando incluso a los críticos más duros. En un pasaje especialmente llamativo, escribe sobre la capacidad de Jesús para transformar el miedo en valentía. Recuerda a una mujer que se acercó temblorosa a Jesús, agobiada por la vergüenza y el rechazo. Sin mediar palabra, Jesús le tendió la mano, y el mero gesto la hizo llorar, y su rostro se iluminó como si se hubiera quitado un peso de encima. Este relato ilustra cómo sus acciones hablaban tan alto como sus enseñanzas, transmitiendo amor y aceptación en sus formas más sencillas. Si esto le resuena, recuerde que hay un libro electrónico gratuito esperándole para profundizar en sus conocimientos. Quedan pocos ejemplares, así que no pierdas la oportunidad de profundizar. José también destaca la forma en que Jesús abordó el sufrimiento. En una vívida escena, describe un momento en el que Jesús se encontró con un hombre que lloraba la pérdida de su hijo. En lugar de soltar fríos tópicos, Jesús se arrodilló a su lado, empatizando con su dolor. Aquellos que vieron esta muestra de unidad se sintieron tremendamente conmovidos, y esto demostró aún más que Jesús no estaba apartado, sino íntimamente involucrado con el sufrimiento humano. La carta entra en más detalles
sobre cómo Jesús encontró un equilibrio entre una gran bondad y una firme determinación. José reflexiona sobre un momento en que Jesús desafió la hipocresía de ciertos líderes. A pesar de los riesgos, habló con claridad y convicción, no desde la ira, sino desde la verdad y la justicia. José admiró su valentía, reconociéndola como reflejo de un propósito mayor que cualquier temor terrenal. Estos relatos presentan a un Jesús profundamente humano, pero portador de una divinidad que tocaba todas las vidas que encontraba. Su humildad y su fuerza eran inseparables, lo que le hacía accesible y a la vez sobrecogedor. El relato de José revela a un hombre que no solo caminaba entre la gente, sino que llevaba sus cargas como si fueran suyas, ofreciéndoles esperanza de una manera que parecía personal y eterna. La carta ofrece una perspectiva de un mundo en el que se cruzaban la fe y la vulnerabilidad humana. José escribe sobre momentos en los que Jesús, rodeado de personas que luchaban contra la duda y el miedo, les tendía la mano no solo como un gesto de consuelo, sino como un acto de profunda solidaridad. Recuerda un encuentro en el que Jesús se encontró con un hombre agobiado por la culpa. En lugar de juzgarlo, Jesús le hizo una invitación sencilla pero transformadora. Camina conmigo. Camina conmigo. En ese momento, vio que la angustia del hombre se disipaba y era sustituida por una tranquila determinación de empezar de nuevo. Lo que destaca en sus reflexiones es cómo se comportó Jesús ante la adversidad. Uno de los relatos describe un momento en el que Jesús se enfrentó a quienes trataban de desacreditarle. Permaneció tranquilo en medio de sus acusaciones y su actitud fue elocuente. No tomó represalias, sino que formuló una pregunta que dejó a sus detractores en un silencio reflexivo. José capta la escena con vívido detalle, destacando cómo la sabiduría y la compostura de Jesús cambiaron la tensión, dejando a los espectadores asombrados por la profundidad de su comprensión. Otro momento conmovedor de la carta describe a Jesús al final de un largo día, rodeado de niños que corrían hacia él con alegría desenfrenada. A pesar de su cansancio, saludó a cada uno de ellos con risas y una calidez que dejó a José maravillado por su capacidad de conectar con todas las almas, independientemente de su edad o condición. Estas pequeñas y tiernas interacciones revelaban el corazón de un hombre que veía el valor de cada persona, una cualidad que José admiraba profundamente. La carta también profundiza en el poder silencioso de la humildad de Jesús. José relata un caso en el que Jesús, al que se le ofreció un lugar de honor en una reunión, prefirió sentarse entre los trabajadores y los marginados. Este simple acto de desafío a las normas sociales fue elocuente para recordar a José y a los que le rodeaban que la grandeza no se encuentra en la posición, sino en el servicio. A través de estos relatos, José desvela un retrato de Jesús no como una figura intocable, sino como una presencia que transformaba los momentos ordinarios en experiencias profundas. Sus interacciones no eran grandiosas, sino profundamente personales, y dejaban una huella que perduraba mucho más allá de las palabras pronunciadas o las acciones realizadas. Para José, ver esto le demostró no solo que Jesús era divino, sino también que era verdaderamente humano, y que esta humanidad tocaba a todos los que lo conocían. ¿Te sientes atraído por esta profunda historia? Descubra aún más en nuestro libro electrónico gratuito, disponible ahora, pero solo por tiempo limitado. Su papel en la primitiva comunidad cristiana fue mucho más allá de su valiente acto de reclamar el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Cuando la naciente fe comenzó a extenderse, las experiencias de primera mano de José y su firme compromiso hicieron de él una figura influyente en la formación de la identidad espiritual de los primeros seguidores.
Su conexión con Jesús y su íntima comprensión de sus enseñanzas proporcionaron una base para el incipiente mensaje cristiano, especialmente entre aquellos que dudaban en unirse al movimiento. La tradición sostiene que José se convirtió en mentor de los primeros creyentes, relatando momentos que ilustraban la sabiduría y la compasión de Jesús. En uno de los relatos se dice que José contó una parábola concreta no recogida en los evangelios, pero conservada a través de la tradición oral. La historia describía a un pastor que, en lugar de castigar a un cordero que se había extraviado, lo llevaba de vuelta al rebaño con cuidado, subrayando que la misericordia siempre triunfa sobre el juicio. Según la memoria de José, esta historia era un fuerte recordatorio de lo mucho que Jesús enfatizaba la compasión y tocó la fibra sensible de la creciente comunidad cristiana. Las acciones de José también tendieron puentes entre las clases sociales, fomentando la unidad entre los diversos grupos de seguidores. José, que era un hombre rico, utilizó sus recursos para ayudar a los necesitados, alineando sus actos con las enseñanzas de las que había sido testigo de primera mano. Por ejemplo, hay tradiciones que sugieren que ofreció su casa como lugar de reunión seguro para los primeros cristianos, creando un espacio donde los seguidores pudieran reunirse para compartir sus experiencias y su fe sin miedo a la persecución. El papel simbólico de José en la difusión del cristianismo se ve reforzado por su asociación con el Santo Grial. Aunque en gran medida se considera una leyenda, hay relatos que lo vinculan a la copa utilizada por Jesús en la Última Cena. Estas narraciones lo describen salvaguardando el cáliz, que se creía que contenía poder espiritual, y transportándolo a tierras lejanas. Ya sea histórica o mítica, esta asociación subraya la reverencia que rodea su dedicación y su responsabilidad de preservar el legado de Cristo. Al encarnar tanto la fe como la acción, José se convirtió en un modelo para la primitiva comunidad cristiana. Su capacidad para desenvolverse en las complejidades de la Judea, ocupada por los romanos, sin abandonar sus creencias, inspiró a muchos. Su papel no fue el de mero testigo de la vida de Cristo, sino el de una figura crucial para garantizar que las enseñanzas y el espíritu de Jesús siguieran guiando y transformando vidas en los turbulentos años posteriores a la crucifixión. La figura de José de Arimatea ha cautivado durante mucho tiempo al arte y la literatura, que lo han retratado como símbolo de valor y fe en diversas épocas. Las iluminaciones medievales lo representaban con frecuencia al pie de la cruz, con las manos extendidas para recibir el cuerpo de Jesús con reverencia. Estas interpretaciones creativas ponían de manifiesto su importante participación en el entierro, así como sus fuertes sentimientos hacia los acontecimientos que condujeron a la crucifixión. Cada pincelada transmitía la imagen de un hombre cuya fe trascendía el miedo y dejaba entrever su agitación interior y su determinación. En la literatura, emerge como una figura de intriga y convicción moral. Los primeros textos cristianos fuera de los evangelios canónicos, como los Hechos de Pilato, amplían su carácter, pintándolo como un defensor de Cristo incluso frente a las autoridades romanas y judías. Estos relatos, aunque no son universalmente aceptados como históricos, le confieren cualidades que subrayan su lealtad inquebrantable y su perspicacia espiritual, inspirando a lectores de todas las generaciones. Este punto de vista no es más que la etapa inicial. Descubra más con nuestro libro electrónico gratuito, disponible hasta agotar existencias. Dese prisa en reclamar el suyo. Una representación especialmente fascinante procede de la leyenda artúrica, en la que José está vinculado al Santo Grial. En estas historias, no es solo un seguidor de Jesús, sino un portador del propósito divino. Las leyendas
lo describen viajando a tierras lejanas, en particular Gran Bretaña, llevando consigo el Grial como reliquia sagrada. Esta asociación lo elevó a un estatus casi mítico, entrelazando su historia con temas de la providencia divina, el sacrificio y la búsqueda de la iluminación espiritual. El arte renacentista retomó la historia de José con renovado vigor, reflejando el interés de la época por las emociones humanas y lo sagrado. Las pinturas representaban a menudo sus momentos de vulnerabilidad, de rodillas en oración o mirando la tumba, haciendo hincapié en su humanidad. Estas obras buscaban tender un puente entre lo divino y lo terrenal, presentando a José como una figura que navegaba por ambos reinos con gracia y convicción. Si este mensaje te hace pensar y sientes que conecta contigo, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y dejar un comentario. Además, si realmente quieres apoyar nuestro trabajo y ayudarnos a seguir creando contenido valioso, considera darnos un gracias infinitas. Únete a esta increíble comunidad y no te pierdas ninguna novedad. En los tiempos modernos, su narrativa sigue inspirando reinterpretaciones. Autores y cineastas contemporáneos exploran su historia como símbolo de valor moral y heroísmo silencioso. Su ofrenda a la tumba, su desafío a la autoridad y su homenaje a un condenado son actos de rebelión contra las convenciones sociales que tocan la fibra sensible de una sociedad que sigue debatiéndose entre la compasión y la justicia. Existe un deseo mundial de comprender los vastos enigmas de la religión y la humanidad, y el impacto duradero de José en la literatura y el arte así lo refleja. A través de la expresión creativa, su historia invita a cada generación a reflexionar sobre la intersección de las creencias, la acción y el poder transformador del amor.